Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver un mecanismo de reacción. Esto es del libro de Elementos de Ingeniería en las reacciones químicas del autor Fogler. El ejercicio es el 10.5 y dice: la ley de velocidad para hidrogenación de etileno para formar etano sobre un catalizador de cobalto molibdeno es, y nos dan la expresión. Inciso A: sugiera un mecanismo y un paso limitante de la velocidad congruente con la ley de la velocidad. Y el inciso B, pues, es definir cuál es la parte más complicada de encontrar el mecanismo. Entonces, con base a la ley de velocidad que nos proporcionan, nos dicen que la desaparición del etileno es igual a una constante por la presión parcial del etileno por la presión parcial de hidrógeno entre 1 más una constante E por la presión parcial de etileno. Entonces, primero tenemos que identificar o analizar esta ley de velocidad. Entonces, en la parte del denominador tenemos la presión parcial del etileno, que el etileno es un reactivo, al igual que el hidrógeno, pero esta presión indica que el etileno está siendo absorbido en la superficie del catalizador. De hecho, si aislamos esta parte de la ecuación, que sería K sobre 1 más KE por la presión parcial de E, es algo parecido a la recta de Langmuir, y pues esto está indicando precisamente que el etileno está siendo absorbido. Pero ¿qué pasa con las presiones que están en el numerador? Ok, pues básicamente indican que hay una proporcionalidad con la velocidad de la reacción. O sea que si aumentan las presiones parciales, va a aumentar la velocidad de la reacción. Pero como la presión parcial del hidrógeno eh, no se encuentra en el denominador, pues indica que no está siendo absorbido, sino que se está llevando a cabo como una sustancia en fase gas. Con esta información podemos proponer un mecanismo de reacción. Y entonces el mecanismo es que primero tenemos la etapa de absorción. Y esta etapa de absorción es solamente del etileno. Entonces sería el etileno más un sitio activo, y esta reacción es reversible, nos va a dar sitios activos de etileno. Para la reacción superficial, es una reacción entre una sustancia absorbida y una sustancia no absorbida, que es el hidrógeno, y entonces lo tenemos que indicar. Los sitios activos, los sitios ocupados por el etileno más el hidrógeno en fase gas, nos va a dar sitios ocupados por etano. Y aquí no es reversible, ya que no existe un equilibrio en la reacción. Y en la tercera etapa, en la desorción, pues los sitios ocupados por el etano nos van a dar el producto más los sitios vacíos. Ahora, tenemos que considerar una etapa limitante. Entonces vamos a analizar la reacción de superficie. Y como nos dimos cuenta, esta reacción se da entre una sustancia que es absorbida en la superficie del catalizador por una sustancia en fase gas. Entonces tenemos una reacción del tipo L-Riedel, y en la mayoría de los casos, pues la reacción de este tipo es la etapa limitante. Entonces aquí lo vamos a considerar así, que esta sería nuestra etapa limitante. Entonces, ahora tenemos que escribir las leyes de velocidad para cada una de las etapas. Y por ejemplo, para la etapa de absorción, vamos a indicarla como la absorción de E del etileno es igual a una constante E por la presión parcial del etileno por la concentración de sitios vacíos menos la concentración de sitios ocupados por el etileno entre una constante E. Para la ley de velocidad, para la velocidad en la superficie, entonces sería menos RS, la reacción de superficie es igual a una constante S por la concentración de sitios ocupados por el etileno por la presión parcial del hidrógeno. Y para la desorción del producto, que es la desorción de A, es igual a una constante A por la concentración de sitios ocupados por el etano menos la presión parcial de etano por la concentración de sitios vacíos entre una constante A. Y entonces vamos a considerar que la reacción superficial es la etapa limitante. Como la
la reacción superficial es la etapa limitante, entonces para la reacción de absorción y desorción tenemos que hacer una igualdad a cero. Esto nos va a permitir despejar los sitios ocupados tanto del etileno como los sitios ocupados por el etano, que quedarían de esta forma. Y ahora lo que procede es hacer un balance de sitios en el que eh, la concentración de los sitios totales es igual a los sitios vacíos más los sitios ocupados por el etileno más los sitios ocupados por el etano. Y entonces queda de este modo. Y como ya tenemos la concentración de los sitios ocupados por el etileno y la concentración de los sitios ocupados por el etano, podemos sustituir en el balance. Al sustituir en el balance, pues nos queda esta expresión en la que el término en común son los sitios vacíos. Y entonces se pueden agrupar todos los términos y así se puede despejar los sitios vacíos. Y entonces nos queda como los sitios totales entre 1 más una constante E por la presión parcial de E más la presión parcial de A entre una constante A. Y entonces tenemos que recordar cómo habíamos escrito la ley de la reacción superficial para poder sustituir estos términos. Entonces, la reacción superficial es igual a una constante S por la concentración de sitios ocupados por el etileno por la presión parcial de hidrógeno. Y bueno, al sustituir los sitios ocupados de etileno, tenemos esta expresión, que es una constante S por la concentración de sitios vacíos, por una constante de etileno, por la presión parcial de etileno, por la presión parcial de hidrógeno. Ahora, está indicado en color azul los sitios vacíos, ya que los podemos sustituir y nos queda de la siguiente manera. Ahora, lo que podemos hacer es con esas tres constantes, con la constante Ks, Ke y la concentración total de sitios, que también es constante, agruparla en una sola, que vamos a llamar K, y entonces se simplifica mucho más. Ahora hay que tomar en cuenta algo, que esa expresión le vamos a dar unas condiciones iniciales. Entonces por ello vamos a considerar que la presión parcial del producto del etano es igual a cero. Y entonces nos va a quedar, vamos a poder despreciar este término. Nos queda la siguiente expresión y como podemos comparar, es básicamente lo mismo a lo que nos proporcionaba el libro. Y bueno, al ser la expresión completamente la misma, pues indicaría que nuestro mecanismo propuesto es correcto. Y respondiendo a la pregunta de cuál es la parte más complicada es analizar la ley de velocidad que proporcionan y de ahí deducir eh, qué especie está absorbida o qué especie no está siendo absorbida. Esa sería la parte más complicada porque eh, pues al final la reacción de superficie, al menos para este mecanismo, pues resultó ser una que había entre una sustancia absorbida y no absorbida, y esto nos permitió identificar pues de manera más rápido cuál era la etapa limitante.